Mis bendiciones, amados hermanos, mi shalom de paz, en un día tan especial como hoy, Yom Kippur, día de perdón, día de arrepentimiento, de reconciliación con nuestro Padre. Voy a dar un tema muy importante. Yo diría que es el principal dentro del concepto del proyecto de nuestro Padre Elohim sobre Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, llamado así a las naciones de habla hispana. El tema titula El árbol de la vida. Voy a dar lectura primeramente a Génesis capítulo 2, versículo 8 y siguientes. Y Yahweh Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Yahweh Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Encontramos también que en versículo 16 del mismo capítulo 2, donde dice: mandó Yahweh Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero también el Padre mandó que comieran de el árbol de la vida si es que ellos querían. Pero ellos no tocaron el árbol de la vida, sino que desobedecieron por el engaño de la serpiente antigua. Y en ese sentido, ellos entraron al camino a la muerte porque pecaron por desobediencia, amados hermanos. Ellos tenían árboles para comer, todo tipo de árbol. Tenían el árbol de la vida que estaba en medio del paraíso, pero el hombre prácticamente desobedeció porque la serpiente antigua, Sajatán, los engañó diciéndole que si comían del árbol de la ciencia del bien y el mal, ellos serían fuertes como Dios, y fueron engañados, y eso que tenían todos frutos en el árbol para comer, y también el árbol de la vida, pero no comieron. Entonces, encontramos aquí que el árbol de la vida está simbolizado en la vida eterna que Dios nos ha dado como un regalo precioso, como un galardón para aquellos hijos, amados hermanos, que obedecen la palabra, para aquellos hijos que le obedecen a nuestro Padre, que le tienen amor, que le tienen dedicación, que son hijos realmente que buscan la purificación de sus almas, la sanidad. Qué bello es estar con nuestro Padre un día en eternidad. Qué bello es estar sanos del cuerpo, del alma y del espíritu a través del árbol, el árbol de la vida. Y entonces podemos encontrar que ese árbol de la vida nos lleva a una vida eterna, no una vida aquí física, donde morimos, pero antes enfermamos o tenemos accidentes o tenemos una segunda muerte, que es lo contrario de la vida eterna. Es la vida eterna sin Dios, amados hermanos. Por eso en este tiempo, amados hermanos, que hemos entrado ahora en pandemia con diversas enfermedades, Mateo 24 y las señales que se están cumpliendo ahí en Mateo 24. Principio de dolores de parto tiene la tierra, amados hermanos. Aprovechemos este tiempo que el Padre nos llama a limpiar nuestras vestiduras, a buscar lo más, porque un día tendremos
grandemente en ese simbolismo la vida eterna, que es el árbol de la vida. El árbol de la vida, considerada como algo muy hermoso. Y de esa manera podamos encontrar verdaderamente el amor, la bendición en todo su esplendor. Como dice también, encontrar la sabiduría. Como dice también Proverbios 3:13, que dice así: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Esos frutos del Espíritu Santo, esos grandes frutos del árbol de la vida, esos grandes frutos que nos ofrecen siempre el amor y la misericordia, esos grandes frutos que nos ofrecen siempre vivir felices y alegres ante su bondad, ante su benignidad, ante su paciencia, ante su amor, su misericordia, su perdón. Si guardamos los mandamientos, guardamos sus leyes, porque es un consejo muy grande, porque es un consejo de amor, un consejo que nos trae grande bendición y salvación eterna, un consejo de mucha bondad y misericordia. Y como dice también el libro de Salmos en su capítulo 1, versículo 1 y siguientes: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será, dice, amados hermanos, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. De tal modo, amados hermanos, que nosotros tenemos que escoger el árbol de la vida, no el árbol de la ciencia y del conocimiento del bien y del mal. Por eso es que el hombre, a través de Adán y Eva, escogieron primeramente ese árbol del bien y el mal, y por eso todo es ahora relativo. Se conduce hasta la muerte o a la vida también, pero una vida física, porque el árbol de la ciencia del bien y el mal no conduce a la vida eterna, amados. En cambio, el árbol de la vida conduce a la vida eterna y tiene sus simbolizaciones, entre ellas esa perennidad, esa eternidad de los 12 apóstoles, ese evangelismo constante de vida, de anunciación, de la comisión, de la predicación y el evangelio para vida eterna. Los 12 apóstoles, los 12 árboles en el paraíso, en medio del paraíso terrenal donde estaba el árbol de la vida. Significa también los 12 árboles que dan frutos mes por mes, amados hermanos. Y eso significa y simboliza los frutos de la constancia para enseñar y predicar el evangelio y para tener un cambio y conversión en nuestro corazón y en nuestra mente y estar renovados con la fuerza y el poder de Dios. Esos frutos de la constancia, los frutos y los dones del conocimiento de la vida eterna, los dones del Espíritu Santo, que se multiplican de 7 a 9 y 12, porque cuando nosotros nos preparamos, amados hermanos, multiplicamos nuestra felicidad, nuestra bendición, multiplicamos el amor, que es lo más grande, porque Dios Padre Abba es Dios de amor, es Dios de conocimiento, Dios de sanidad, Padre de paciencia,
Padre de espera y sacrificio, Padre de vida eterna. Y a través de Él podemos consolidar esa vida eterna, amados hermanos. Podemos prepararnos para no perder nuestra salvación, prepararnos para estar siempre en la presencia de nuestro Padre, en la presencia del amor de nuestro Padre, porque Él es un Dios de amor, Él es un Dios eterno, un Dios que nos ofrece una salvación eterna, no para unos cuantos tiempos. Por eso es que el hombre en esta vida tiene una temporada, un tiempo físico de 70, un poco más de años, pero a través de la vida eterna nosotros tenemos también vida eterna, física, espiritual. Tenemos una vida grande con nuestro Padre. La palabra dice en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que escucha, hermanos, el que pone sus oídos completamente en la palabra del Señor y lo obedece y no es soberbio y obedece la palabra y dice amén, dice así sea, aquel que es bueno, aquel que es noble delante del Señor, aquel que no es rebelde, aquel hijo que escucha su palabra y la pone en práctica, en obras de bien, en obras de santidad, aquel que se purifica sus vestiduras blancas como la nieve, aquel comerá del árbol que está en medio del paraíso, y es el paraíso de la vida eterna, amados hermanos. Tendrá victoria, nos dará de comer siempre, sin el esfuerzo y la maldición que les dio por haber comido del árbol del conocimiento del bien y el mal. Se esforzaron para trabajar, se esforzaron para la mujer para tener hijos y el varón para trabajar con el sudor de su frente, y fueron echados del paraíso, y prácticamente no les permitió Dios que comieran el árbol de la vida en esa época, porque ellos habían pecado y tenían que pasar por muchas pruebas y miles de años hasta lograr poder de alguna manera prepararnos para la vida eterna. Porque este tiempo de más de 6,000 años, hermanos, es un tiempo de muchas pruebas. Y muchos, amados hermanos, muchos prácticamente han muerto ya, unos para vida eterna y otros para condenación, amados hermanos. Por eso es que nosotros tendríamos siempre y no dejar de buscar el árbol de la vida, como dice aquí Génesis 2:8. Y Jehová, Yahweh Dios, plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Yahweh Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto. Lo estoy repitiendo, amados hermanos, para que no nos olvidemos que en el primer libro de Génesis, en el libro de la Torá, en el primer libro de la Torá y de toda la Biblia, encontramos ya prácticamente esta promesa, porque Yeshua desde el Génesis apuntó hasta el Apocalipsis, hasta nuestros tiempos, y viene ya, como lo dice Daniel, el profeta Jeremías, el profeta Isaías y otros profetas. Ya viene, se están abriendo los sellos, amados hermanos, para poder tener la
capacidad y la fortaleza que nos da Dios y vencer estos tiempos de pruebas, estos tiempos en que los sellos van a ser sellos duros con las copas de la ira que se abrirán, amados hermanos, en este tiempo pronto, y también los 3 años y medio tiempo, 2 tiempos y un tiempo más en el cual por este castigo de no haber comido el árbol de la vida y todos los demás árboles, los 12 árboles de la vida, hemos sido castigados hasta para que un día el antimesía o anticristo gobierne por un tiempo más. Está prometido a la iglesia fiel, a sus congregaciones y a un Israel fiel, que solo será 10 días de sufrimiento, un tiempo corto, amados. Preparémonos, y si es posible, subir en esos 10 días al mar de cristal. Abramos en santidad hoy día, el día de Yom Kippur. Pedimos perdón a Dios, Padre, por los pecados que hemos cometido. Terminando con esto, en Apocalipsis 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, amados hermanos. Qué lindo, qué hermoso. Y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Esa fue, amados hermanos, la promesa en el Génesis, que plantó el árbol de la vida, y esa promesa es eterna, que está en medio de la calle de la ciudad y al lado de los ríos. Estaba el árbol de la vida, en medio del paraíso terrenal estará, y ya no habrá más maldición, sino vida eterna, amados. Y ya no habrá dolor, crujir de dientes, sufrimiento, enfermedades, pandemia, COVID, guerras, rumores de guerra, odio entre las naciones, sino que estaremos con el Señor, alabándolo eternamente, y Él bajará en el milenio para gobernar como Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo serviremos siempre con mucho amor, con mucha dedicación, amados hermanos. Les pido, les invoco, les exhorto a buscar y escudriñar la palabra y aceptar a Yeshua HaMashiach como nuestro Rey y Salvador, que viene pronto, amados hermanos. Que así sea, amados. Alegrémonos todo. Demos glorias y aleluyas a nuestro Padre. Glorias y aleluyas por su venida, que será pronto, amados hermanos. Vamos a orar. Gracias, Padre. Te bendecimos. Te glorificamos, Señor. Y te pedimos perdón en este tiempo breve que se abre, para que nos da la oportunidad, como las 5 vírgenes prudentes, para que podamos ser salvos contigo, recibir ese gran galardón. Perdónanos, Padre. Estamos arrepentidos. Que nuestros pueblos se arrepientan, Señor. Que las naciones se arrepientan. Que Israel se arrepienta. Que las demás naciones de la tierra se arrepientan, Señor, y doblen rodilla delante de tu presencia, oh Padre. Oh bendito, Señor. Te alabamos, Señor. Oh Padre, yo hey, bye, hey. Yo soy el que soy, como le hablaste a Moisés. Oh Padre amado. Oh, yo hey, bye, hey. Ven, manda a tu Hijo de nuevo en su segunda venida. Manda. Te lo pedimos, Señor, y limpia
toda la tierra y el planeta de todo pecado y toda contaminación. Y el árbol de la vida nunca jamás esté muchos años, sino en la venida de nuestro Señor, sino que siempre esté eternamente el árbol de la vida. Amén, amados hermanos. Que Dios me los bendiga y el Padre esté eternamente con ustedes. Elijan, todavía hay tiempo, el árbol de la vida. Amén, Padre amado. Gloria a Dios. Aleluya.